Comenzamos. Como todos los días miércoles a las 22 horas, nos conectamos para poder conversar de algún tema diferente, algún tema especial. Y hoy día nos toca conversar del miedo. Así que, bienvenidos. Alejandra, Claudia, bienvenidas. Hoy día, miércoles 26, conversamos del miedo. Así que, bienvenida. Yasna, Elvira, Daniel, bienvenidos. Hoy día, como todos los miércoles, 10 de la noche, nos conectamos para que podamos conversar sobre el miedo. Andrés, Andrea, bienvenida. Les comentaba a los chiquillos, hoy día toca conversar de un tema distinto. Todos los miércoles nos reunimos acá a las 22 horas por una hora. Y hoy día puntualmente vamos a conversar de otro tema. Hemos conversado de la resiliencia, hemos conversado de la manipulación. Hoy día conversamos del miedo. Así que bienvenidos, bienvenidas, y arrancamos. Carita, Krashna, Ruti, Claudia, Bianca, bienvenidas. Bueno, hoy día conversamos del miedo, hoy día conversamos de cómo esta sensación que tenemos, o que nos va generando, ya sea patrones aprendidos y demás, nos empiezan a limitar y nos empiezan a evitar poder crecer, evitar poder avanzar. Y lo importante hoy día es justamente identificando y viendo de qué manera yo controlo esto, de qué manera tomo conciencia que esto me ha perjudicado, que me ha limitado, que no he podido crecer, no he podido emprender, no he podido tomar buenas decisiones, y a raíz de esto poder empezar a hacer cosas. Así que, Doris, Elena, bienvenidas. Nos juntamos todos los miércoles acá, por esta plataforma, un modelo distinto, un modelo diferente, donde podemos ir conversando distintos temas que a ustedes les importe también, lo pueden enviar, y nosotros vamos viendo la manera de irlos preparando y poder ir también conversando con respecto a ellos. Ya conversamos de la manipulación, ya conversamos de la resiliencia. Vuelvo y les digo, Jorge y Inflables, ¿no? Inflables Calama, bienvenidas. Entonces, de irles contando qué es lo que hacemos, qué es lo que venimos haciendo hace tiempo ya, que tiene que ver justamente con que nosotros nos desempeñamos en apoyar a personas, a instituciones, a que logren al máximo su potencial. Yo me desempeño como coach y tenemos una pequeña empresa que se llama Miranda Coach, que viene trabajando hace 6 años en el área justamente de la salud integral, física, alimentaria y puntualmente emocional. Y también este último tiempo potenciando bastante lo que es la parte organizacional. Así que dentro de este contexto, Pamela, bienvenida. Y la idea es poder darle la bienvenida e ir conversando los temas que van a ir dándose en el momento. Hoy día conversamos del miedo, hoy día conversamos de esta sensación, cómo nos empieza a limitar, cómo nos empieza a frenar, cómo nos empieza a evitar que nosotros crezcamos, que podamos tomar decisiones. Cuando nosotros estamos inmersos en algún tema del miedo, todas nuestras decisiones están basadas en el miedo, por lo tanto, lo más probable que sean fallidas y lo más probable que nos finalicemos por arrepentirnos de estas decisiones. Cuando las decisiones están bien tomadas, están bien mesuradas, están con todo el positivismo, les aseguro que no se van a arrepentir nunca. Mira, qué buena, recibimos ya comentarios. Ruti, gracias por tu experiencia compleja. Sí, suele pasar. Mira, lo que pasa es que lo que hay que entender en realidad es que las cosas que tengan que pasar van a pasar igual, y van a pasar en algún momento, van a pasar dentro de un contexto u otro. Sin embargo, todas las cosas que nos pasan también tienen un sentido, tienen un aprendizaje. Cuesta entenderlo cuando estamos ahí. Es más fácil amarrar los cabos hacia atrás que hacia adelante. Pero es evidente que llega un punto en que nosotros decimos y agradecemos, o sea, qué bueno que nos pasó, qué bueno que pasó esto otro, o esto pasó a raíz de esto, gracias a aquello que viví, hoy día tengo esto o tengo esta visión. Por lo tanto, cuando nosotros estamos recién inmersos en el tema, y estamos con estos temas que tienen que ver con enfermedades, que tienen que ver con un patrón aprendido por experiencias vividas familiares, a raíz de la misma enfermedad, ese miedo se potencia, ¿verdad? Pero insisto,
hay formas de llevar el miedo. Vamos a ir entregando algunos tips, pero es importante entender que las cosas que tengan que pasar van a pasar igual, van a pasar dentro de algún momento, en algún contexto. Cuando yo me libero de ese miedo y entiendo que lo que tenga que pasar va a pasar igual, y empiezo a vivir el presente, ya todo se da y realmente disfruto. Me queden 5, me queden 10, me queden menos años, ese último tiempo lo disfruto y va a ser mucho mejor que todo el tiempo hacia atrás. Por lo tanto, hay que entender eso. Muchas gracias a Andrés, Antofagasta. Polita, Jocelyn, Angélica, Juani, Carola, bienvenidas. Hoy andamos corriendo porque andábamos haciendo una charla ahí, así que llegamos justo. Bien, partamos entonces. El tema del miedo, como les comentaba, cuando uno está inmerso, uno no puede avanzar, generalmente se limita. Sin embargo, uno tiene que tener la capacidad de poder ir evaluando y ir tomando conciencia si lo que yo siento es mío, es un miedo realmente mío o es aprendido. Vale decir, cuando yo vivo ciertas experiencias o vivencio o las miro cuando era pequeño, eso yo lo extrapolo a mi vida personal o mi vida laboral hoy en día. Por lo tanto, esas cosas me empiezan claramente a chocar o realmente son un paradigma. Por lo tanto, eso yo lo vengo arrastrando y hoy en día lo empiezo a ver como casi normal. Entonces, hay miedos que no son nuestros, que son heredados. Entonces, les doy un ejemplo bien burdo en realidad, pero cuando... Jessica, buenas noches. Pero, por ejemplo, yo veo a mi madre, pequeño, niño chico, yo veo a mi madre saltar y correr por un ratón, lo más probable es que yo haga exactamente lo mismo. Si son niñitas, peor. Entonces, si se sube arriba de la silla, la niñita va a hacer exactamente lo mismo. Lo que el niño ve, el niño hace. Por lo tanto, aprende de que hay que tener miedo a los ratones, que tener miedo a las cucarachas, que tener miedo a las arañas. Muchas veces, evidentemente, esas experiencias tienen que ver con algo más traumático. Pero otras son simplemente aprendidas. Por lo tanto, cuando yo tengo ese tipo de temores tan básicos, sí lo extrapolo a otras áreas. Otro ejemplo es que mi madre nunca se separó, por ejemplo, por el miedo a estar sola. Entonces yo asimilo ese miedo como mío y yo también tengo miedo a estar solo, por lo tanto aguanto y permito ciertas cosas que no corresponden. Entonces esos miedos se empiezan a extrapolar. Por lo tanto tengo miedo a quedarme solo, a emprender, a iniciar una relación de pareja, a terminar una relación de pareja, tengo miedo a viajar, tengo miles de miedos y cientos de miedos. Y eso yo los empiezo a somatizar con sudoración, con que el ritmo cardíaco se aumenta, con la sensación de que se seca la boca, en fin. Entonces, hola Elizabeth, Pascal, Angélica, Ana, bienvenidas. Hoy día conversamos del miedo. Entonces, todas esas sensaciones claramente me empiezan a afectar y me empiezan a limitar. Lo que tengo que tener claro es justamente tomar conciencia. El miedo que tengo es tan grave, realmente es mío, realmente no hay otra forma que lo pueda mejorar o trabajar. Todo probablemente se puede trabajar en la medida en que yo lo verbalizo y lo cuento. Muchas veces cuando yo cuento mis temores, yo los cuento a alguien de confianza, amistad, con alguien que yo tengo algún tipo de relación, muchas veces el verbalizarlo ya me doy cuenta y tomo conciencia que en realidad no es tan grave, que en realidad no es tan complejo, que en realidad sí se pueden hacer otras cosas, que sí tiene matices. Cuando yo tomo conciencia de ello, le bajo el perfil y le bajo de alguna manera la gravedad que tiene y yo involucro menos sentimientos y emociones. Por lo tanto, me complico menos y ese miedo empieza a bajar. Eso es una muy buena herramienta para poder ir mitigando este temor a ciertas cosas o a ciertos temas, digamos. Janet, bienvenida. María, bienvenida. Osvaldo, Carol, bienvenida. Bienvenidos todos. Hoy día estamos conversando del miedo, ya hemos conversado de la resiliencia y la manipulación. Me tengo que ir hacia atrás para ir poniendo en contexto a la gente que se va uniendo a nuestra transmisión. Todos los miércoles a las 22 horas vamos a estar acá conectados conversando de alguno u otro tema relacionado con el desarrollo humano. Temas que lo podemos ver nosotros como temas que pueden también ser decididos por ustedes también, no hay problema. Entonces, hoy día volvemos al tema. Estamos conversando del miedo, cómo el miedo nos limita, cómo el miedo nos evita poder vivir en forma tranquila, en forma saludable y en forma exitosa. El miedo nos afecta tanto en las relaciones interpersonales como nos afecta también el hecho de que yo pueda emprender, insisto. Miedo a emprender, tenemos miedo a iniciar relaciones de pareja, tenemos miedo a tener relaciones de pareja, tenemos miedo a viajar, tenemos miedo a comprar cosas, tenemos miedo a un sinnúmero de temas.
al punto que yo he escuchado gente que tiene miedo a vivir. La vida las asusta o los asusta por un montón de vivencias personales que pueden algunas entenderse, pero tienen miedo a vivir. Por lo tanto, dice, ¿cómo va a tener miedo a vivir? Sí, efectivamente hay gente que tiene miedo a vivir. ¿Qué se hace con ese tipo de gente? Hay que trabajarla, pero todo se puede trabajar. Nicole, bienvenida. Javiera, Daniela, Marcia, Franco, Lindsay. Marcia, buenas noches. Bienvenidos a todos. Entonces, por lo tanto, independiente del miedo que yo haya tenido hacia atrás, lo que yo llevo arrastrando, no importa lo que yo pueda hacer hoy día, las decisiones que tomo hoy en día son las que van a significar la cosecha que voy a hacer el día de mañana. Por lo tanto, hoy día tengo que tomar decisiones, hoy día tengo que empezar a hacer cosas. Les comentaba al inicio, la mayoría de los miedos son heredados, exagerados y muchas veces entre irracionales, más que haber partido desde una experiencia potente. Entonces, el miedo también está asociado a ciertas... Bienvenida, Estrella. El miedo está asociado a ciertas complejidades. Yo no termino relación de pareja por miedo a estar solo. No me cambio de trabajo por miedo a no encontrar otro. Tengo miedo de que mi familia se quiebre porque yo no puedo cumplir con la cuota económica, por ejemplo. Entonces voy generando ciertos temores y esas cuestiones me van limitando porque me van siempre exigiendo y voy viviendo sobre un estrés. Y todos sabemos que el estrés es tremendamente malo. Norberta, bienvenida, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, a todos nos ha tocado vivir en algún momento el tema del miedo, pero hay que aprender a vencerlo. Justamente esa es la actitud. Bien, entonces como les contaba, el miedo que yo tengo hoy en día, una tremenda pregunta que yo me puedo hacer, es si acaso el miedo que tengo hoy en día, si yo lo cambiara, o lo trabajara, perdón, ¿cambiaría algo en mi vida? ¿Cambiaría algo el cómo vivo hoy en día a partir de un miedo? Es decir, si yo dejo de tener temor a emprender, ¿emprendería? Si tengo miedo, dejo de tener miedo no sé, al fracaso, ¿haría otras cosas? ¿Estudiaría? ¿Me iría de viaje? Entonces, lo primero que tengo que partir de la base es que, en ese caso, primero, el miedo es mío o es heredado. Segundo, si yo trabajo este miedo, ¿cambiaría en algo mi vida? Esas son preguntas que yo me puedo ir haciendo y en base a eso podemos ir conversando. Denme aire, pregunten para yo poder tomar agua también. Entonces, seguimos. Aline, buenas noches, bienvenidos. La semana pasada conversamos de la resiliencia, la anterior de la manipulación, hoy día del miedo, y vamos a ir viendo qué temas tocamos la próxima semana. Bien, entonces, la pregunta inicial. Si yo tengo un miedo, si yo lo trabajo, ¿cambia algo en mi vida? Si la respuesta es sí, bueno, empecemos a trabajarlo. ¿El miedo que tengo es algo que lo puedo trabajar yo o necesito ayuda? Necesito ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de un profesional del área emocional. Eso tengo que evaluarlo también dependiendo del miedo que yo tenga. Y cuando yo encuentro esto, ya empiezo a trabajar ciertas aristas para poder irlas mejorando. Cuando el miedo se empieza a somatizar, yo empiezo a tener problemas del ritmo cardíaco, la sudoración, el sentirse mareado, empiezo a describir toda una sintomatología desde el punto de vista físico por un temor. Porque yo genero esa sensación, elevo mi cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, y por lo tanto somatizo y mi cuerpo así lo siente. Y lo vivencio, que es lo peor. Aline, Carolina, Karen, Lidia, Erika, bienvenidas. Si uno cambiara, si el miedo lo dejaras atrás. Yo creo que sí, que uno cambiara si el miedo lo dejaras atrás. Que uno sí cambiaría si el miedo se dejara atrás. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. El miedo siempre está, el miedo siempre va a estar presente. El tema es que cómo yo lo controlo, qué herramientas tengo para aquello. Entonces se trata de eso finalmente. ¿Cómo lo hago? ¿Qué empiezo a trabajar? ¿De qué se trata mi miedo? Ahora, en base al miedo que yo tengo, fuera de ya sintomatología que puedo empezar a tener, ¿qué empiezo a ver? Primero, tengo que tomar en cuenta de que si el miedo lo tengo que externalizar, para decir ya, este miedo lo tengo, ok, no lo niego. Tengo que dejar de evitar ese tema de no decirlo, de poder dar una sensación de debilidad, qué sé yo, da lo mismo.
yo perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo de que me echen, tengo miedo de que no pueda solventar a mi familia, tengo miedo que no pueda pagar mis cuentas, hay que verbalizarlo, tengo miedo a quedarme solo, no sé, tengo miedo a emprender porque voy a fracasar, si fracaso me quedo embarrada. Tengo que ser capaz de verbalizar y no justificar, ¿vale? Es decir, si yo tengo miedo a estar solo, ok, no me separo entonces por eso. No emprendo por el miedo a que me pase algo. Muchas veces el temor, en el caso de las relaciones o muchas veces matrimonios, tienen que ver con una dependencia económica. Entonces yo no tomo decisiones, una por el miedo a quedarme solo, y cómo yo solvento a mis hijos si no está la otra parte. Entonces, cuando yo tengo un temor, primero tengo que empezar a verbalizar, dejar de justificarlo y empezar a tomar conciencia de este miedo, digo, y cuando yo lo cuento le bajo todo el estrés, porque me doy cuenta que quizás el miedo no es tan complejo, no es tan malo, no es tan imposible de lograr. Supongamos que yo efectivamente me separo, tengo que solventar mi familia. ¿Qué voy a hacer si yo tengo una dependencia desde el punto de vista económico? Ok, ¿qué me va a significar tomar esta decisión? Me significa que para poder solventar mi familia me tengo que buscar otro trabajo, tengo que buscar algún emprendimiento, tengo que buscar... Y voy viendo la manera en que voy eliminando los temores. Tengo que empezar a enfrentarlos. Entonces, como decir, yo enfrento el miedo, ok, pero ¿cómo lo enfrento? Primero tomando conciencia de qué tipo de miedo tengo y de ahí ir buscando opciones de ir mitigando este temor. ¿Ya? Tenemos más publicaciones, hartas. Erika, Juanita, Dina, Paulina, bienvenidas. ¿Es adrenalínico? Sí, adrenalínico, por supuesto. Por eso digo, el miedo nunca se elimina, pero yo sí lo puedo controlar. Y justamente, si ese miedo a mí me limita, ese miedo a mí me evita la posibilidad de yo poder avanzar y crecer, ese claramente tengo que trabajar. Recuerden que yo puedo tomar la decisión de hacer algo como puedo tomar la decisión de no hacer nada. Esa decisión es tremendamente válida, tanto una como la otra. Pero si voy a tomar la decisión de no hacer nada, ok, pero es sin llorar. Hay que asumir las consecuencias después. Aquí tenemos comentarios. Dice, muchas veces cuesta salir del miedo, muchos dicen que se puede hablar con la familia, amigos, pero a veces no sirve, ya que en lugar de ayudar terminan criticando. Sí, suele pasar. Por eso es que se necesita ayudar con algún profesional. Sí, muy buena opinión de Lea Alin. Efectivamente, muchas veces creemos que la familia o el círculo cercano puede ser un tremendo aporte y finalmente terminan dejándonos peor con el miedo. Si no tengo esa confianza de saber de que no me van a criticar y que realmente voy a hacer un aporte, lo verbalizo. Si no, busco los profesionales para poder hacerlo, busco la manera de hacerlo, pero lo importante es trabajarlo. Si no importa lo que haya vivido para atrás, lo importante es que yo aquí hoy ya tomo la decisión de poder ir avanzando y tomo la decisión de poder hacer cosas, digamos. Entonces, si hoy día tomo la decisión de buscar ayuda, ok, busco la ayuda y empiezo a trabajar de aquí para adelante. Punto, se acabó el problema. No es necesario seguirle dando mucha vuelta. Lo importante es tomar decisiones e ir avanzando en este mismo contexto. Bien, seguimos. Blas, bienvenido. Entonces, cuando yo trabajo el tema de los temores y trabajo el tema de los miedos, tienen que ver también con un tema personal, tienen que ver con un tema de la autoconfianza, tienen que ver con el tema de la autoestima. Muchos de estos miedos, y cuando son de relaciones de pareja, tienen que ver con las inseguridades que tengo yo mismo y que puedo tener, que pueden ser aprendidos o no. Entonces, eso. Joana dice, ¿hay miedos insuperables? Qué buena pregunta. Yo en lo personal no creo que haya miedos insuperables. Yo creo que hay unos que son más complejos, hay unos que uno no puede salir solo, pero hay otros que se puede lograr con otro tipo de ayuda. No recuerdo si lo comentábamos la semana pasada, me parece que no. Que hay miedos que yo no puedo trabajar con hipnosis. Recuerden, bueno, nosotros trabajamos con hipnosis y hay hipnosis que son tremendamente livianas desde el punto de vista terapéutico, que no son profundas. Uno cuando habla de hipnosis se acuerda de Tony Camo, que le hace comer la cebolla, en fin. No tiene que ver con eso. Hay hipnosis que son tan livianas que uno siempre está consciente. La diferencia es que uno en base a eso uno puede ir trabajando otros aspectos que no puede solo. Y que hay miedos que efectivamente tienen otro arraigo, tienen otra raíz y hay que ir a buscar. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Yo creo que todos los miedos son superables. Muy buena pregunta, Joana. Muchas gracias.
Angélica, Vilma, bienvenida. Pilar, Liliana, nos seguimos sumando. Qué bueno le haya gustado la respuesta. Bien, chiquillos, chiquillas, dudas, consultas con respecto a este tema. La idea es que esto no se transforme en un monólogo, porque para eso mejor grabo el video y lo subo y ustedes lo verán. La idea es que podamos ir interactuando y ustedes puedan ir comentando tanto su experiencia como las dudas que puedan ir teniendo para ir trabajando estos temas. Les recuerdo que esto lo vamos a hacer todos los miércoles a las 22 horas en esta misma sala, donde vamos a ir conversando un tema cada vez que tenga que ver con el desarrollo humano. ¿Ok? Todos los miércoles a las 22 horas. Por otra parte, recuerden que estamos los días martes en el primer bloque a las 9:30 en el matinal de aquí de Calama, que se llama Tu Mañana, que se ve por el canal BTR y también por la señal de Facebook. Perdón. Así que no hay problema, ahí también nos pueden ver, tenemos nuestro canal de YouTube, nos tienen que seguir en las redes sociales, suscríbanse a los videos, estamos subiendo constantemente los videos, estas mismas transmisiones, después las bajamos y las grabamos y las subimos aparte a un video de YouTube. Así que también tenemos la posibilidad de que esto lo podamos volver a revisar, ¿ok? Tenemos el matinal, tenemos el perfil de Facebook, como la fanpage de Coach Héctor Miranda, donde diariamente estamos subiendo información, diariamente estamos subiendo algún tema, alguna reflexión, algo que sea siempre de aporte. Recuerden que mensualmente hacemos charlas, que es masiva, que son con un costo mínimo, que se hacen en un hotel, que donde finalizamos por un pequeño coffee para que después podamos compartir. Y además como empresa también tenemos una pequeña cantidad de charlas que regalamos a instituciones, y que basta solamente que nos escriban tanto por interno o al correo info@mirandacoach.cl, y también nos pueden solicitar si para alguna agrupación o institución es factibilidad poder hacer alguna charla, así que no hay ningún problema en ello. Así que por lo tanto contarles nuevamente que esto lo venimos haciendo hace 2-3 semanas, ya hemos conversado de la resiliencia, hemos conversado de la manipulación, hoy día estamos conversando con respecto al miedo, contestando sus propias preguntas y cómo este miedo nos evita poder seguir avanzando y seguir creciendo. Carlos, bienvenido. Carlos, un buen amigo. Miguel, bienvenido. Krishna. Erika dice, el miedo, su relación con el cortisol. Oh, qué buena pregunta. El cortisol es la hormona del estrés, pero también es de la supervivencia. Por lo tanto, en la medida que yo tengo estrés, el cortisol se sube. ¿Qué es lo malo del cortisol? Que cuando se sube, hay ciertas áreas que se inflaman en el cuerpo y eso genera somatizaciones, genera enfermedades, y muchos estudios hablan de que el cáncer se nace justamente a raíz de este tipo de inflamaciones, así que lo ideal es mantener el cortisol posible. Cuando hay un estrés, el cortisol se sube y cuesta horas e inclusive días en que baje a su grado más bajo. Entonces, por lo tanto, el cortisol hay que tenerlo muy bajo. Un desinflamante natural es el omega 3. Todos los días una pildorita de omega 3, el mío no lo veo, una pildorita y están al otro lado. Así que hay que tener eso bajito, ¿ok? ¿Qué me dice? ¿Cómo se pueden superar los miedos? Krishna, qué buena pregunta. Bueno, estamos conversando estos últimos minutos. Cuando yo tengo un miedo a algo, tengo que tomar conciencia primero si es un miedo mío, si es heredado, si es aprendido, a raíz de qué es lo que es, y ahí yo empiezo realmente a bajarle la importancia a ese miedo. Por otro lado, en la medida que yo lo dejo de negar, que yo asumo que tengo un miedo, también me permite poder irlo superando. El hecho de verbalizarlo, de contarlo a alguien, también me ayuda a darme cuenta que no son tan graves. Cuando yo tengo estos miedos, también puedo tomar conciencia de qué puedo hacer ante ellos. Y cuando yo los cuento, también esas otras ayudas me sirven también para poder hacerlo. Así que esos son pequeños tips que sirven un montón. Vamos a ir viendo otros que sirven un montón para ir mitigándole los temores y los miedos. ¿Realmente es tan grave? ¿Realmente no puedo hacer nada? ¿Realmente puedo ir buscar ayuda? Por ahí nos comentaban también de que muchas veces la familia no es la mejor opción. Bueno, ahí tendrá que evaluarlo a cada uno. Y si no se siente incómodo contar sus cosas a familiares o no tan cercanos, o que se pueda tomar mal, que los vayan a criticar, bueno, buscar ayuda profesional. Pueden buscar terapeuta, coach, psicólogo, en fin, todos los que son profesionales del área emocional para que puedan ayudarlos. Catherine
Erio, Roxana, bienvenidos. Entonces, como les contaba, la idea es que hoy día podamos ir interactuando y conversando con respecto al miedo. Hay miedos insuperables, todos son superables, la idea es que hay que buscar las herramientas necesarias y concretas para poder ayudar e ir viendo a raíz de qué es ese miedo. Si muchas veces no se puede hacer con una terapia directa, de simplemente conversacional, habrá que buscar otros medios, otras maneras de poder hacerlo, como por ejemplo la hipnosis. Ahí tenemos otro. Fanny, bienvenida. Tenemos un comentario, dice, tengo un hijo de 12 años con síndrome de Down ya y tengo mucho miedo del cual sea su futuro, de no poder dejarlo todo el apoyo que necesita. Eso es más que, ese es un miedo tremendamente válido, Marcia. Es un miedo que en realidad parte desde un paradigma. Recuerden que habían años atrás donde los niñitos que tenían síndrome de Down eran tratados como poco menos niños cristal, que no había que tocarlos, no había que decirles nada, no había que... Y había que dejarlos ahí. Y esos niños, su mortalidad era muy baja, fallecían a muy corta edad. En el momento que ese paradigma se rompe y estos niños empiezan a ser tratados tal cual como cualquier otro, son niños que son tremendamente exitosos. Yo creo que en lo personal, mi opinión personal, creo que en la medida que uno de estos niños los trata como de recubrir, uno está haciendo en realidad no un aporte, uno lo está haciendo es meterlo dentro de una burbuja y hacerlos sentir como que ellos no van a poder hacer cosas solos. Yo creo que justamente ese miedo que tú tienes de poder entregar el apoyo que necesita es tratarlo tal cual. Te recomiendo que revises un video nuestro de una entrevista que subimos a nuestro canal de YouTube que se llama El Efecto Pigmalión. Te va a ayudar un montón para entender este tema y que puedas avanzar. Así que espero que lo puedas ver. Jessica, Felipe, bienvenidos. Bueno, entonces, el miedo nos limita, el miedo nos frena, el miedo nos deja avanzar y muchas veces esos miedos tienen que ver con terceros. No hagas esto, oye, te va a pasar esto otro. Muchas veces recibimos opiniones de gente que muchas veces ni siquiera tiene el ejemplo de haberlo hecho. Cuando uno quiere emprender, hoy son todos empresarios. Son todos empresarios, son todos expertos en finanzas, expertos en bolsa. Entonces hay que tener súper alto ojo con ese tema. Entonces, por lo tanto, uno tiene que buscar opiniones reales. Hoy en día la información está a un clic de distancia, hay mucha literatura, hay papers tremendamente exitosos, hay papers que son actualizados y los pueden ir revisando y viendo también qué otras cosas se pueden hacer. Jessica, a Felipe y Jacqueline, bienvenidos. Darinka también. Erika dice, el miedo es la barrera más grande de un enemigo para ser mejor persona, para tomar decisiones. Sí, evidente, lo que comentaba, el miedo no va nunca a eliminarse, el miedo no va nunca, pero la idea es que esté presente, la idea es que yo lo pueda controlar. Hay una frase cliché, pero de la película Rocky, decía, el miedo es tu fuego, o te calienta o te quema, es de cuestión de cada uno. Por lo tanto, el miedo es también es una alerta. Por lo tanto, si está bien, el tema es que no me controle, el tema es que no me afecte, el tema es que no me limite. Si me limita, me controla y no me deja avanzar, hay que eliminarlo, hay que trabajarlo. Pero el miedo siempre va a estar el miedo de hacer transmisiones, el miedo de hablar en público, el miedo de emprender, el miedo de iniciar una relación, el miedo de terminar una relación, siempre va a estar. Así que lo importante es irlo trabajando y viendo qué más se puede hacer a raíz de este miedo. Espero haber respondido la respuesta, Erika. Me cuenta después. Bien, entonces, para la gente que se ha ido sumando, para que tenga un poco el contexto, hoy día estamos conversando del miedo, cómo nos afecta, cómo nos limita. Hay un sinnúmero de literatura, libros a raíz de esto, del tema emocional, de cómo en la medida que nosotros no trabajamos el área emocional, en la medida que nosotros no nos dedicamos a aprender. Recuerda que hay una pregunta retórica que uno dice, ¿la gente se hace más sabia o más vieja? Esa pregunta te la puedes hacer. ¿Cuántos libros estoy leyendo? ¿Cuánta información estoy viendo que realmente me sirva? ¿Cuántos audiolibros escucho? En fin. Ustedes saben que el promedio de la persona normal lee un libro al año. Generalmente los grandes exitosos, y que la definición de éxito se las dejo también, son 4 libros al mes. Entonces, es eso. ¿Qué estoy haciendo para mejorar? ¿Qué estoy haciendo para eliminar mis miedos? ¿Tengo miedo a emprender? Bueno, estudio. Veo qué opciones hay, qué tengo que hacer, qué planes tengo que tomar, no llegar y lanzarme. ¿Tengo miedo a separarme?
Bien, ¿qué sería lo peor? Que el tema de las lucas, el tema de la parte económica. Bueno, tendré que trabajar, tendré que ver qué horarios tengo, qué opciones busco, que estudio la parte legal para saber qué cosas puedo hacer, qué cosas no. En fin. Entonces, todo va a tener un contexto. Gracias, Erika. Entonces, todo tiene un contexto, pero en la medida que yo no me dedico a estudiarlo, no me dedico a leerlo, no me dedico, el mío siempre va a estar. Insisto, hay un montón de información de todo tipo, de toda área. Tengo miedo de que me echen, tengo miedo de perder mi trabajo. Bueno, veamos qué cosas puedo trabajar, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones también desde el punto de vista laboral. Entonces, qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Y eso tiene que ver con el conocimiento, y el conocimiento yo lo puedo adquirir simplemente tomando el contrato, tomando el manual, tomando las leyes y lo revisando. Entonces, se pueden ir dando cuenta que muchos de los grandes de los miedos que uno pueda tener se pueden ir mitigando en la medida que yo tengo la información necesaria para poderlos trabajar. ¿Ok? Así que el sentido de hoy día es entregarle este tipo de información, motivarlos a que puedan ir buscando mayor información con respecto a estos temas e ir eliminando también estos miedos con información. ¿Ya? Elisa y Rodolfo, bienvenidos. Tenemos otras. Está. Qué bueno que la respuesta la servido. Flavia, bienvenida. Entonces, como les comentaba, la idea de hoy día es poder conversar este tema y por supuesto, en ambas partes, digamos, tanto ustedes como yo, poder entregar información que sea relevante para ustedes y que les sirva, y que también motivarlos a que nos sigan por las redes sociales, nos sigan en los canales, en el canal de YouTube, que nos sigan por Facebook, que vean el matinal, que vean las veces que estamos de visitas por allá y vamos tocando distintos temas, que interactúen también nosotros con nuestra página, la fanpage de Coach Héctor Miranda, para que puedan ver. Nosotros hacemos encuestas, que esa encuesta ganó, por ejemplo, que en el mes de julio vamos a hacer la charla de autoestima, gracias a la votación que fue popular, que se hizo en este mes, en realidad. Así que todas las cosas que vamos a ir viendo, la idea es que les sirva a ustedes, la idea es que podamos aportar, la idea es que a ustedes les pueda servir y que también vayan invitando más personas. Esta transmisión la vamos a hacer todos los miércoles a las 22 horas, entonces conectarse juntos, ir opinando, ir conversando, ir interactuando, porque, insisto, la idea no es que hablemos solos. Muchas veces los problemas que yo tengo, los miedos que yo tengo, creo que los tengo yo nomás, y eso es un tremendo error. Y ese es un paradigma que hay que romper, el creer que si yo hablo la embarro, el creer que si lo cuento me van a tachar de mal, no sé, en fin. La idea es que yo realmente pueda ir avanzando, realmente pueda ir creciendo, y en la medida que lo hablo y lo verbalizo, me sirve un montón. Me doy cuenta que no soy el único, no me pasa a mí nomás. Flavia, Francesca, bienvenidas. Entonces, recordar, insisto, en que nos puedan seguir en las redes sociales, que se suscriban, que le den like a la página, que la compartan, y también la información que estamos subiendo diariamente también que la puedan compartir y difundir. Estamos todos los días subiendo información. Recuerden que nosotros intervenimos en distintos tipos de instituciones, colegios, desde el punto de vista del desarrollo humano, de la parte de liderazgo, de la parte de convivencia, en fin. Entonces trabajamos en todas estas áreas y la idea es seguirles aportando en esto también. Dani, bienvenida. Betsabe, bien. Tenemos preguntas, dice, si he transmitido a mi hijo algún miedo, ¿cómo puedo revertirlo? Las palabras, dice, sobran, solamente es el 7% de la información de lo que uno se queda, por lo tanto, el ejemplo es más importante que las palabras, eso es seguro. Un ejemplo que daba al inicio, muchas veces yo doy malas señales, no me separo por miedo a estar solo. El tema es que aguanto 1000 cosas, y eso cuando yo se lo quiero enseñar a mis hijos, lo que va a aprender exactamente lo mismo, que uno tiene que aguantar independiente de contar de estar feliz con los hijos. Entonces, cuando yo ya he entregado una mala señal a mis hijos, yo tengo que revertir y entregar buenas señales desde el punto de vista del ejemplo, el hacer cosas concretas, es decir, yo estoy haciendo esto por esto y esto otro. Y eso les aseguro que les va a servir un montón. Eso les aseguro que los hijos, por ejemplo, los chiquillos, los absorben y se dan cuenta. Entonces, por lo tanto,
Muchas veces uno no toma decisiones, no se para por el miedo a afectarlos a ellos, por miedo de que realmente les pueda hacer mal, por miedo a que malentiendan, pero cuando un hijo ve feliz a sus padres, los ve contentos, les aseguro que eso vale todo, digamos. Así que, insisto, eso es una muy buena manera de poder ir revertiendo los malos ejemplos que voy dando. Y yo tomando conciencia si mis miedos son míos, son heredados, o si son aprendidos, y qué tan graves son. ¿Ok? Eso es importante, estar constantemente preguntándose y autoevaluándose. ¿Cuándo charla en Calama? Charla en Calama, la que es pública, digamos, abierta, ya vendría para el mes de julio, porque este próximo jueves tenemos a Lucrecia Prat, que es una neuropsicopedagoga, que va a entregar información desde el punto de vista de cómo aprender más rápido, aprender mejor, en función al cerebro. Así que este jueves estamos enfocados en esto, y este mes también hemos estado enfocados en ese tema. Por lo tanto, las charlas nuestras ya retoman el mes de julio. Ahí vamos a organizar cuándo sería la charla aquí en Calama, la de Antofa, Iquique, Arica. Ahí vamos a ir avanzando y colocando las fechas para que estén atentos y haciendo los eventos para que ustedes inviten más gente y obviamente puedan asistir. Flavia, muchas gracias. Como les contaba, ya hemos conversado de manipulación, hemos conversado de la resiliencia, y hoy día tocaba el tema del miedo. Dudas, consulta, pregunta. La idea es que podamos seguir avanzando en este tema y podamos ir aclarando ciertas dudas. Los conceptos son transversales, el tema es que cómo yo los pongo en práctica. Por eso ahí necesito la experiencia de ustedes y las vivencias que pueden haber tenido cada uno. Miércoles, vamos a hacer todos los miércoles estas transmisiones con distintos temas que pueden solicitar ustedes o temas que podemos irlos evaluando nosotros. Eso, bien. Entonces, volvemos al tema. El miedo. Insisto, comentarles también, hay varios temas que eventualmente ustedes puedan tener dudas, que nosotros quizás ya lo hemos conversado y están en nuestro canal de YouTube. Hay entrevistas que hemos hecho en radio, las mismas que hacemos en matinal, y como vamos tocando un tema puntual cada vez, también les puede servir un montón si quieren aprender de eso. También no hay ningún problema en que nos puedan escribir por interno y también viendo opciones de atención, en fin, no hay problema en eso. Estamos trabajando también con otras áreas, con otros temas, tanto como la hipnosis, la terapia conversacional. Estamos incursionando también en otros temas que son quizás un poco más desde una visión más mística quizás, que tiene que ver con los chakras, con el aura, así que por lo tanto eso también lo vamos a ir viendo, les vamos a ir mostrando también cómo funciona, cómo hoy en día la tecnología permite que uno pueda evaluar y mirar el aura, por ejemplo, y con eso ir vivenciando otras cosas. Bien, sí, hoy en día es tremendamente importante el tema de las terapias, es tremendamente importante poder estar equilibrado emocionalmente. Recuerden que una frase súper cliché nuestra, pero es lo que nosotros creemos y lo que nosotros entregamos, que creemos que en la medida que una persona está equilibrada emocionalmente, es una persona que es más feliz, es una persona que es mejor trabajadora, es mejor hijo, es mejor mamá, es mejor papá, es mejor hermano, en fin. Pero eso lo va a permitir solo si está equilibrado emocionalmente. Antes que eso siempre va a estar rumiando, siempre va a estar molestando la mente. Por lo tanto, cuando yo empiezo a eliminar los miedos, empiezo a aprender lo que es la resiliencia, empiezo a deshacerme de la gente tóxica, de los parásitos, de los manipuladores, yo me empiezo a preocupar de mi vida, y con esa vía empiezo a tomar también cuál es mi misión, a qué vengo a este mundo, a qué vengo a este planeta, por qué todavía estoy vivo, por qué no he fallecido, porque eso que se mueren los viejos es falso, lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿a qué vine? ¿Por qué me levanto todos los días? Eso es una pregunta que yo debo hacérmela constantemente. Así es, Doris. Dice, los miedos se superan mejor cuando fortalecemos la autoconfianza y la autoestima. Evidente, porque todo parte por uno. En la medida que yo estoy bien, en la medida que yo estoy equilibrado, todo el resto está bien. En la medida que yo mejoro mi autoestima, mejoro mi autoconfianza, mejoro mi autovaloración, esto realmente empieza a eliminar, porque entiendo que todo parte conmigo y termina conmigo. Entiendo que lo que yo hago va a repercutir en mí y todo depende de mí también.
Por lo tanto, los miedos se van a ir eliminando en la medida que yo me potencio, en la medida que yo me fortalezco. Todos los tips que hemos ido entregando, los distintos temas, tienen que ver conmigo, no con el otro. Yo no busco cambiar a la otra persona. Dice, ¿y con los niños cómo lo hacemos? Porque de por sí ellos tienen miedo. No crea que de por sí tienen, son aprendidos. Si yo le digo, vente o te apago la luz, ese miedo lo estoy instaurando yo. Entonces, si yo no estoy, tú te vas a quemar. Si yo no estoy, no vas a comer. Esos miedos siempre los voy instaurando yo. No necesariamente uno nace con miedos. ¿Ah? Pero en fin, dándonos vuelta en el tema, es eso. El tema es que yo tengo que realmente dar ejemplo. En los chiquillos yo tengo que ir conversando y muchas veces irlos enfrentando. Los niños por sí solos no hablan mucho de estos temas, por lo tanto yo tengo que ir preguntando y primero definiendo ellos qué sienten por miedo. Miedo es simplemente una sensación por la falta de información. Cuando yo tengo miedo a la oscuridad, la tengo por el miedo o por el hecho de que no sé qué es lo que hay. Entonces es algo que yo especulo en mi mente. Por lo tanto, tiene que ver con la información. Vuelvo y les digo, si para yo trabajar con respecto a los niños, tengo que primero conversar con ellos, ver qué es lo que entienden por miedo, yo tenerlo claro también para poder rebatirlo o bien aclararlo, y con ello poder ir avanzando. ¿De acuerdo? Así que eso es importante con respecto a los niños. Erika dice, el tema de equilibrio y los miedos tienen que ver con la madurez. Sí, más que nada tiene que ver, no necesariamente madurez, es que lo que pasa es que podríamos definir qué es lo que es madurez. Y en base a eso, por ejemplo, podríamos ir avanzando. Yo creo que todo tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver porque estarán de acuerdo conmigo que la madurez no viene con los años, sino toda la gente mayor sería tremendamente madura y tremendamente equilibrada, y muchas veces son los que más problemas tienen, justamente desde las relaciones interpersonales, por problemas con los hijos, que los hijos son cachos, son parásitos, o ellos son parásitos de sus hijos. Entonces, la madurez no tiene que ver necesariamente con los años, eso ya lo podemos descartar. Entonces, tiene que ver con un trabajo personal, de entender a qué vengo, de entender qué es lo importante, entender lo que es el desarrollo humano, entender que en la medida que yo estoy bien, todo va a estar bien, en la medida que yo aprendo, en la medida que yo mejoro, eso me va a repercutir en todas las áreas de mi vida. Entonces, tiene que ver con la necesidad de yo estar constantemente aprendiendo, lo que sea. Pero eso le va a hacer muy bien a su cerebro, le va a hacer muy bien a su mente, le va a hacer muy bien a romper ciertos paradigmas y darse cuenta que la forma que tenemos que vivir, la forma en que nos criaron, no necesariamente es la forma, sino que hay un sinnúmero de formas más de hacer las cosas. Hay un sinnúmero más de vivir la vida, hay un sinnúmero más de hacer, de tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con eso, tiene que ver con preocuparme yo de mí y recién ir trabajando en esto. Rudy dice, de acuerdo, gracias. Muy bien. Chiquillos, chiquillas, bueno, la idea es que vamos, esta transmisión tiene una duración de 45 minutos, una hora, para ir solamente cerrando. Hoy día estamos conversando con respecto al miedo, viendo cómo esto nos limita, cómo no nos deja vivir, cómo no nos deja avanzar, y la importancia que tenemos que tenemos que trabajarlo. Por lo tanto, entender primero que los miedos son nuestros, son heredados. Los aprendí, los vi, realmente es lo que yo pienso, realmente es lo que yo creo y opino. Eso es uno. Dejar de negarlos. Asumir que tengo miedo de dejar a mi familia, tengo miedo de no poder solventarla, tengo miedo de emprender y fracasar. Asumir esos miedos. Verbalizarlos en la medida que yo los cuento, que yo los converso con alguien, me doy cuenta que quizás no son tan graves y ahí yo le empiezo a bajar la importancia, dejo de involucrarle tanto sentimiento y tanta emoción a ese temor. Cuando yo hago eso, también empiezo a darme cuenta de que sí puedo hacer cosas. Sí puedo ir eliminando o bajando los niveles de ese miedo. Si tiene que ver con la parte económica, bueno, ver qué cosas hago para poder recuperarlo. Lo que conversábamos al inicio, lo que tenga que pasar en algún momento va a pasar igual. En el peor momento, en el mejor momento no existe. Lo que tenga que pasar va a pasar. Si alguien lamentablemente le puede pasar algo, eso va a tener que pasar en cualquier contexto. Vivir con miedo no tiene ningún sentido. Hay que vivir el presente, y el vivir el presente significa disfrutar el día a día, decir lo que pienso y lo que siento, y constantemente no quedarme con nada, no quedar con nada pendiente. Recuerda que esto tiene que ver con la autoconfianza, entonces por lo tanto en la medida que yo trabajo mis miedos, yo también
genero más autoconfianza y vivo un poquito más feliz porque voy haciendo cosas que antes no hacía. Antes tenía miedo a esto otro, antes tenía miedo a emprender, hoy día emprendo, hoy día tengo un negocio, que bueno, me doy cuenta que sí puedo hacer cosas. Antes tenía miedo de iniciar una relación de pareja, hoy día estoy en pareja, súper bien, me voy haciendo un poquito más feliz, me voy dando cuenta que puedo hacer cosas. Antes tenía miedo de perder mi trabajo, hoy en día soy el mejor trabajador, hoy en día me cambié de trabajo, estoy en otra parte, me dediqué a aprender más, me dediqué a ser un mejor profesional, en fin, todo se puede trabajar. Susi, Clau, Paula, Jessica, Wenderline, bienvenidas. Tenemos preguntas, dice, ¿y qué pasa entonces cuando se dice existe un círculo vicioso por tener miedo a tomar decisiones? Bueno, los círculos viciosos son viciosos y existen existen los círculos viciosos y existen los círculos virtuosos, unos negativos y otros positivos. Yo puedo perfectamente crear mi círculo vicioso, crearlo a un círculo virtuoso. El círculo vicioso tiene que ver con muchas veces no tomar decisiones, tomar malas también, por supuesto. Pero si yo tomo malas, tomo en base al miedo, me van a hacer pésimos. Las decisiones basadas en el miedo son lo más malo, se van a arrepentir siempre. Ahora, ¿qué pasa entonces? Dice, lo que pasa es que tengo que romper ese círculo. Si yo tengo conciencia que existe un círculo, tomo conciencia que siempre hago lo mismo y que repito ciertos patrones, lo que tengo que hacer por consecuencia y por lógica es romper ese patrón. Y en la medida que yo rompo ese patrón, empiezo a crecer y empiezo a avanzar y empiezo a tomar otras decisiones. ¿Ya? Por lo tanto, mis decisiones tienen que ser lo más efectivas posible, lo más consensuada posible, lo mejor pensada posible. Pero en la medida que yo estoy empoderado, en la medida que yo estoy equilibrado, si yo estoy equilibrado, todas mis decisiones van a ser sanas, todas mis decisiones van a ser las mejores decisiones. Pero si no estoy equilibrado, mis decisiones van a ser malas, ante una situación me van a convencer inmediatamente de lo contrario, así que por lo tanto hay que ver qué se hace. Sí, lo que pasa es que volvemos al tema, tendríamos que definir lo que es la madurez. ¿Qué se puede decir lo que es la madurez? Hay niños maduros, tiene que ver con la forma de ver la vida, tiene que ver con la manera en que tomo decisiones, tiene que ver con la rapidez con que las tomo. Habría que definir eso. Recuerde que en base al miedo también nos controlan, en base al temor lo conversábamos en la primera transmisión cuando hablábamos de la manipulación. Cuando yo tengo temores, estoy siendo súper propenso a que me controlen, a que me manipulen, porque mediante el temor yo controlo. Les voy a dar un ejemplo súper concreto, pero también tiene algo de triste. Hace poco falleció una actriz conocida por tema del cáncer. Supongo que todos la vieron, vieron por todas partes. Esa noticia que se viraliza y que sale por todas partes, y sale que dejó un niño, que dejó un esposo, que dejó una carta, que el esposo dijo esto, eso genera un tremendo temor a la sociedad. Genera un temor de que, chuta, ojalá que a mí no me pase lo mismo, entonces yo me voy a empezar a cuidar, entonces yo voy a ir a ver médico, entonces voy a empezar a tomar medicamentos. No sé si se dan cuenta, pero el neuromarketing tiene que ver con la venta a raíz del temor. Entonces, el área de la salud, el área de los seguros, todo eso tiene que ver con el temor, el miedo a envejecer mal, el miedo a envejecer solo. Todo eso tiene que ver con el neuromarketing. Muchas veces nosotros nos controla en base al miedo. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con, efectivamente, que hay miedos que son instaurados, miedos que son aprendidos y no necesariamente son míos, no necesariamente yo muchas veces le doy importancia porque es completamente ajeno a mí. Por eso no es malo el hecho de que yo los verbalice, el hecho de que yo los converse y que realmente me pare y me siente y digo, este temor es mío, yo lo siento realmente, yo creo que con mis capacidades esto me va a complicar, en fin. Buena pregunta, ¿cómo cambio el patrón del miedo? Cambiando el pensamiento, evidente, en la medida que yo cambia todo. Ahora, tengo que tomar conciencia cuál es el patrón, ese miedo a raíz de qué, miedo a qué. Lo conversamos muy temprano, pero decíamos miedo a emprender, miedo a un ratón, miedo a una araña, miedo a terminar, miedo a iniciar. ¿A qué tengo miedo? Y ese miedo fundamentado en qué está. Ok, yo puedo tener miedo a un ratón, pero ¿por qué? Porque me da asco, porque lo vi cuando chico, porque abrí un cajón y me saltó, no sé, porque me mordió, porque a una amiga le hicieron tal y tal cosa.
Entonces ahí yo tengo ese miedo, realmente es mío, es aprendido. Cuando yo tomo conciencia de ese miedo, realmente puedo empezar a hacer cambios. Así que eso es lo primordial. ¿Ok? Carlos, Vinca, Melina, Trixie, Wilson, bienvenidos a la transmisión de envío del día de hoy, del miércoles 26, que iniciamos a las 22 horas. Todos los miércoles vamos a estar haciendo transmisiones a las 22 horas y conversando distintos temas. Así que la idea es que cada vez vayamos a ir interactuando. No se olviden, todos los miércoles 22 horas estamos en el matinal, todos los días martes a las 9:30. Y la idea es que constantemente, la idea es que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan en YouTube, nos sigan en Facebook, nos sigan en Instagram. Y por todas las vías tratamos de subir información todos los días con el fin de poder aportar y entregar alguna herramienta al desarrollo humano. ¿De acuerdo? Así que recuerden que también si ustedes son parte de alguna agrupación, de alguna institución en que requieran y crean que se puede hacer alguna charla en beneficio de las personas desde el punto de vista social, se pueden contactar con nosotros directamente al correo info@mirandacoach.cl, puede ser por esta vía también, y ahí nuestro equipo de gestión va a ver